País Vasco y Libertad, Euskadi Askatasuna en euskera, o como todos lo conocemos, ETA, fue una organización armada separatista que marcó una de las etapas más duras de la historia de nuestro país. Nació en 1959, en el contexto de la dictadura franquista, con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco y Navarra, inicialmente mediante actividades culturales y políticas, pero pronto recurrió a la violencia como estrategia. El cese de su actividad armada no llegó hasta el año 2011, más de 50 años en los que la banda terrorista fue responsable de numerosos atentados y asesinatos, buscando justificar su lucha como parte de una guerra contra el Estado español. Para el 2018 se disolvió completamente, poniendo fin a unos duros años de historia en nuestro país. Nuestra comunidad, Aragón, como muchas otras, fue testigo de una larga lista de tragedias. Su recuerdo sigue siendo un tema difícil por el impacto social y las heridas abiertas que ha dejado en nuestra sociedad. No obstante, desde este podcast queremos que es nuestro deber no olvidar lo sucedido. Por ello, hoy, desde Más Vale Maña, queremos dar un poco de luz a cómo fueron esos duros años en Aragón por culpa de las manos de ETA. Esto es Más Vale Maña. Arrancamos. Lo primero de todo, agradecer a nuestro invitado que haya querido venir a colaborar con nosotros, a dar voz a este tema. Hoy contamos con Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes y gracias por atendernos hoy. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, antes de darle paso para que resuelva tanto a los oyentes como a nosotros todas nuestras dudas, creemos que es necesario ponernos un poco en contexto, porque este podcast va dirigido a todo el mundo, a quien quiera, a todo el mundo que nos quiera oír, pero sobre todo a la gente joven. Y creemos que tenemos un gran vacío de conocimiento y de conciencia sobre este tema. En 1979 estalla un artefacto en el santuario de Torre Ciudad, causando importantes daños materiales y siendo así el primer atentado de la banda en Aragón. En agosto de ese año hubo una explosión en la Société Générale des Banques en España, en Zaragoza. En el 82 secuestran al padre de Julio Iglesias en Trasmoz. 2 años después, una explosión en el Sabeco de Gea causó 3 heridos graves. En enero del 87 explota un coche al lado de un autobús de militares, causando 2 muertos y 40 heridos. En diciembre de ese año, otro coche bomba provoca 11 muertos y numerosos heridos en la Casa Cuartel, en la avenida de Cataluña de Zaragoza. Continuamos. En el 88 se detecta una carta bomba al director de la prisión de Daroca. Al año siguiente, en la escuela militar de Jaca, el sargento pierde varios dedos por una explosión de otra carta. Otro atentado en un supermercado en Egea con varios heridos. En el 91 se frustra un atentado gracias a que de casualidad un hombre se da cuenta que un coche tiene la misma matrícula que la suya. En el 93 otro fallo evitó la explosión de un coche bomba ante la casa de cuartel de Ayerbe. Y así podemos seguir prácticamente hasta el 2010. En el 2002, por ejemplo, un coche bomba se detecta en el parking del Corte Inglés de Zaragoza y explota afortunadamente cuando no había clientes dentro. La verdad es que deja sin palabras a quien no hemos vivido estos años contar todos estos hechos y muchos que nos hemos dejado pues por resumir. Por empezar, intentando entender esta situación de alguna manera, ¿podría explicarnos por qué ETA decidió actuar aquí también en Aragón y cómo se vivió el inicio de esta violencia aquí? Bueno, yo no creo que la violencia de las acciones de ETA en Aragón tenga un rasgo específico respecto a otras comunidades. Yo creo que ETA en su fase inicial hace atentados en el propio País Vasco porque se trata o asumen, sobre todo en los años finales del franquismo, de una estrategia de lucha contra el opresor, el ocupante / opresor, porque tiene esa faceta independentista, pero también la faceta antifranquista, que hará que desde otros territorios del resto de España algunas personas se identifiquen con la labor de ETA en la medida en que es el único grupo que fue capaz de golpear fuerte al franquismo, consiguiendo sobre todo en el momento del asesinato de Carrero Blanco hacerle un daño importante, y entonces eso no se puede olvidarnos a la hora de considerar cuáles son las bases de esto, ¿no? Pero los atentados son en los territorios, en las 3 provincias vascas y en Navarra.
territorio que ellos reivindican como parte de Euskadi, del País Vasco, en Madrid, porque es una forma también de golpear donde de alguna manera estaría el centro decisorio de las acciones represivas, pero enseguida se va a ver atentados en todo el entorno, especialmente en el entorno del País Vasco, y en ese sentido Zaragoza tiene una buena posición por la cercanía a Navarra y al País Vasco y en general todo el bloque del norte, pero si vemos las listas que están ya configuradas y que hay un montón de información, por ejemplo, los centros de víctimas del terrorismo, el informe Foronda o tantos documentos, pues ahí vemos que hay muy pocas provincias españolas que escapan a los atentados terroristas. En el caso de Aragón podemos hablar de 14 víctimas en el conjunto de los años de acciones armadas, de atentados de la organización, pero las acciones, como habéis dicho, aunque solamente haya sido una parte pequeña, es un número mucho más grande. ¿Podemos decir que fuimos una de las comunidades autónomas más afectadas? Yo creo que sí. Evidentemente, si dejamos aparte el propio País Vasco y Navarra y Madrid, yo creo que es una de las más significativas desde ese punto de vista. Hay alguna con algún muerto más, porque algunos de los atentados son múltiples, el caso de Barcelona, por ejemplo, que va a tener también un número mayor, pero yo creo que Zaragoza concretamente y Aragón en su conjunto es una de las comunidades, fuera de las que he dicho, que más va a golpear el terrorismo de ETA. ¿Y cree que esto se debe solamente a la cercanía territorial o podría haber algún otro motivo? Yo creo que es la cercanía territorial, la coyuntura de que es una ciudad donde hay una fuerte presencia militar, por la Academia General Militar y por otros mecanismos además que tienen que ver, ¿no?, con la configuración, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, etcétera, la distribución en el Estado. Yo creo que esa es la explicación fundamental. Justo ahora que nombras al cuerpo militar, cuando se produce el que hemos dicho que fue el primer atentado en la comunidad en el 79, España todavía estaba en plena transición con todo lo que eso conllevaba. Las acciones del grupo terrorista ETA, entre otras cosas, tensaban a los militares que todavía tenían pues ese pensamiento franquista, los tensaban a volver a dar un golpe sobre la mesa. Aquí en Aragón, en los cuarteles militares, ¿cómo se vivieron los crímenes de la banda? Bueno, una de las estrategias de ETA era precisamente el no reconocimiento como gobiernos democráticos de esos primeros gobiernos de Adolfo Suárez y del proceso de transición, y una forma de desenmascarar esa democracia que ellos juzgan parcial y como una especie de engaño singularmente para la situación del País Vasco, es propiciar un golpe de Estado, es decir, un golpe de extrema derecha, pues al estilo de lo que Tejero intentó en 1981, sería la forma de quitarse la máscara de demócratas y mostrar la verdadera naturaleza represora de España, ¿no?, igual que había sucedido con Franco. Entonces, evidentemente, hay una estrategia en el que coincide, por ejemplo, en los años 70 con la extrema derecha a nivel europeo, la llamada estrategia de la tensión, que lo que quería era precisamente someter al estamento militar y al estamento policial a esa tensión que suponía los muertos que se van acumulando. Y la cuestión es que esos mandos militares sí que van a ser sensibles, es decir, el mayor problema que va a tener los gobiernos de Adolfo Suárez en el 79, en el 80, cuando el número de muertos en toda España es grande, 80 y tantos muertos en un año, es la reacción de los cuarteles, cuando hay, por ejemplo, funerales donde se enfrentarán y se encararán con el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, y con el propio Adolfo Suárez acusándoles de ser los culpables. Es decir, había un pensamiento muy primario. Lo que hay que hacer es utilizar el ejército, ocupar el País Vasco y acabar con todos estos. O sea, un pensamiento poco sofisticado y desde luego poco adaptado a la realidad, que hubiera sido un auténtico logro para ETA, porque hubiera supuesto una legitimación de sus postulados y una demostración para sus seguidores de que, bueno, pues al fin y al cabo de España no se podía esperar otra cosa que un gobierno extremo de carácter militar, ¿no? ¿Y aquí en los cuarteles de Aragón sí que se vivieron esas tensiones o...? Sí, bueno, al estar aquí en la Academia General Militar era uno de los focos en donde había muchas visitas y
Yo creo que Madrid fue en ese sentido mucho más importante por su significación y características, sin duda. Pero en Aragón y en Zaragoza concretamente, como una ciudad importante en ese sentido, claro, hubo un protagonismo importante de esas tensiones, porque singularmente los atentados se cebaron, aunque no únicamente con el ejército de tierra. Y entonces lo van a sufrir todavía más que otras instancias de aire o de marina. Pero vamos, en eso va a haber muertos de todos los colores y características, desgraciadamente. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de los militares. Pasando a la sociedad, ¿cómo lo vivieron los aragoneses? ¿Cómo fue el comportamiento de la sociedad aragonesa en ese periodo? ¿Se vivió siempre con miedo o después de más de 30 años se llegó a normalizar de cierta manera? Bueno, no es lo mismo que hablemos en la transición o que hablemos de momentos posteriores, porque tiene también, como sabéis, muchas fases distintas. Yo creo que hay una primera asunción de la situación como una excepcionalidad que se espera que dure poco, ¿no? Que formaba parte de esa situación de transición y de esa transición que no había llegado a ETA y que no había llegado a los medios abertzales y a los medios nacionalistas vascos. Lo que ya la mayoría de población creía es que cuando realmente se consolidara la democracia y se demostrara que España era una democracia moderna, asimilable al resto de Europa occidental, ETA y en general el mundo abertzale comprendería que no tenía sentido la lucha armada cuando ya había mecanismos políticos para encauzar esas reivindicaciones. De hecho, Herri Batasuna, como primera organización, pero también todo el entramado dentro del cual pues estaba un periódico como Egin y luego los que le sucederán con el tiempo, mostraba que el pensamiento abertzale tenía unas vías de expresión aceptadas, que tenía una presencia en las instituciones, aunque muchas veces lo que ocurría es que obtenían los escaños y luego no iban al Parlamento, como ocurrió en más de una ocasión con el Congreso de los Diputados. Pero esas vías existían, por lo tanto, para la mayoría de la población no se comprendía por qué sucedía esto, ¿no? Por qué no se aprovechaban esos canales. Lo que ocurre es que conforme pasen los años, cuando pase el tiempo y se den cuenta que no solamente los atentados de ETA no van a menos, sino que van a más, y además no solamente van contra los militares, los que encarnarían más ese poder opresor, entre comillas, empiezan a hacer atentados contra políticos de los principales partidos representantes elegidos por la población, de las distintas fuerzas políticas. Cuando vean que sigue la escalada, pues evidentemente se pasará a otra fase en donde yo creo que lo que se persigue es una deslegitimación política y moral del terrorismo, que es lo que va a empezar también desde la sociedad civil, con organizaciones como Gesto por la Paz y muchas otras, ¿no? Especialmente en el País Vasco, y que harán de esa condena, de esa deslegitimación, uno de los ejes fundamentales de respuesta. Lo que pasa es que ahí, claro, es muy difícil responder a una situación ante la que la sociedad civil está inerme. Es decir, ponen unas bombas, hacen unos atentados, especialmente cuando se hacen atentados indiscriminados, como va a ser el de Hipercor u otros, incluso aunque el objetivo sea militar, pero que al poner un coche bomba en la calle pues puede caer cualquiera que pase en ese momento. Uno de estos episodios más recordados en nuestra comunidad fue el ataque a la Casa Cuartel, que hemos mencionado antes. ¿Qué significó este atentado para Aragón y para España en general? Porque después hubo una gran manifestación al respecto, al menos aquí. Yo creo que en ese momento hay dos atentados que además están relativamente próximos en el tiempo, que es el de la Casa Cuartel de Zaragoza y el de Hipercor, que no se llevan mucho tiempo, que van a conmover especialmente por varias razones. En primer lugar, por la cantidad de personas que mueren, especialmente en el caso de Hipercor, pero en este caso de la Casa Cuartel también. También porque hay niños, es decir, seres objetivamente inocentes, por decirlo así, cuyo único delito sería ser hijos de guardias civiles y estar residiendo en una casa cuartel, que mueren por esa razón, y entonces eso es algo que hace que el rechazo sea especialmente fuerte, ¿no? Entonces, si evidentemente el rechazo en Aragón, igual que en el resto de España, era algo muy claro por parte de la mayoría de la población, salvo en el País Vasco, donde había sectores que entendían que esa lucha de ETA tenía un sentido, claro, que era una forma de responder ante una agresión que tenía sus raíces en el franquismo, que tenía sus raíces incluso en la guerra civil,
y que había, más allá de que hubiera una democracia formal, de que había unos límites muy claros a las reivindicaciones del pueblo vasco. Entonces hay una parte de población que asume eso o lo asume parcialmente, lo asume como algo que desgraciadamente hay que seguir haciendo, y luego imagino que hay gente que está entusiasmada porque siempre hay sádicos, ¿no? Y además los sádicos los puedes encontrar en una organización de extrema derecha o de extrema izquierda, porque tiene más que ver con el sadismo que con la ideología. Pero en este caso hay un rechazo especialmente notorio en esos dos casos por lo que suponía de agresión contra personas inocentes. Inocentes somos todos, pero evidentemente un niño o una niña de 8 de 10 años que duerme en su cama es casi el símbolo de esa inocencia, ¿no? O sea, aquí en Aragón más de 250.000 personas salieron a la calle. Nos hemos preguntado si siempre actuaron así los aragoneses frente al miedo y la violencia, o si hubo épocas, sobre todo al principio, durante se ocultó, durante un tiempo sí se tuvo que ocultar por miedo y no había ninguna reivindicación contra el terrorismo en la calle. Eso es así. En la primera época, desde el gobierno no se quería incidir precisamente en esos temas. ¿Por qué? Porque estaba en juego la transición, porque darle el protagonismo a esos fallecidos, desgraciadamente, se entendía que podía dar lugar a una desestabilización de una democracia incipiente, en donde precisamente los militares y el riesgo de un retroceso político estaba ahí. Con el tiempo yo creo que se vio que esa política no era la correcta, que la correcta era, lo primero, hacer un reconocimiento a la persona fallecida, en segundo lugar apoyar a las familias y hacer que hubiera una movilización de la sociedad y de los representantes políticos, porque era la manera de hacer constar el rechazo. Si no, parecía que era una cuestión vergonzante, que había una cierta culpabilidad. Pero es verdad que estas cosas se van asumiendo con el tiempo. Y lo primero, la información era muy pequeña y prácticamente no había posibilidad de hacer nada así. Había algunas concentraciones, había algunos actos, pero es verdad que hay que llegar a los segundos años 80 y luego ya en los 90, y con el cambio de siglo, especialmente claro con el caso de Miguel Ángel Blanco, que va a ser un punto de no retorno, pero también el asesinato aquí en el 2001 de Manuel Jiménez Abad, el líder del Partido Popular en Aragón, donde yo recuerdo la manifestación absolutamente impresionante, de ríos de gente. Yo recuerdo estar en medio de la manifestación y bueno, fue realmente la constatación de un rechazo, sin tener en cuenta que esa persona fuera del Partido Popular, como podía haber sido del Partido Socialista o de cualquier otro partido, ¿no? El hecho era absolutamente inadmisible. Ese es un proceso, pero no se trata de criticar a la sociedad aragonesa o española de los 80 o de final de los 70 porque les dejara sin cuidado. No era eso en absoluto. Lo primero, había demasiadas dudas, demasiados miedos, demasiada incapacidad a la hora de ver cuál era la mejor forma de mostrar eso. La gente se lo quedaba en las casas, había unas condenas formales, salía en el telediario, aparte que pues en ese año 80 con tantos muertos, o en el 79, casi no daba tiempo, es decir, mataban a una persona, al día siguiente había otro, es que era algo continuo. Y claro, para personas como nosotros que no lo hemos vivido, o sea, mis recuerdos son escasos solamente de ver los comunicados que daban en la tele, pues con el capirote y así. A mí me da curiosidad saber cómo reaccionaban las autoridades, independientemente de su color, bueno, pues ante esta ola, o sea, ¿qué salían diciendo a la ciudadanía? ¿Qué les podían decir? Pues ¿qué van a decir? La enérgica repulsa, que casi se convirtió en un lema habitual, las condenas de todos los partidos, la acción policial, que yo creo que fue crecientemente eficaz. Y claro, no se podía hacer, se podía hacer lo que se podía hacer, es decir, utilizar la policía y utilizar, que eso va a ser cada vez más relevante desde los años, desde final de los 80, la convergencia de los partidos políticos en plataformas que le cerraran el paso o que limitaran la acción de ETA. De hecho, podemos hablar, si hablamos de los 90 y del cambio de siglo, pues del Pacto contra el Terrorismo, que firman un buen número de fuerzas políticas,
los acuerdos que, por ejemplo, el PNV al final de los 90 había firmado con Herri Batasuna y luego con Batasuna pues los va a cerrar. Es decir, va habiendo un proceso de deslegitimación que llegará a principios del siglo XXI a las acciones del gobierno de la época de José María Aznar de ilegalizar a Herri Batasuna, ilegalizar y cerrar algunas de los periódicos como Egunkaria y de las organizaciones que estaban en ese entorno, las gestoras por amnistía, etcétera, como una vía de quitarle terreno a la propia organización. Y algunos jueces van a ser especialmente activos en ese sentido, como el juez Baltasar Garzón, ¿no? Que va a ser muy, muy activo en esa labor de persecución del entramado civil y del entramado económico y societario que estaba en el entorno del terrorismo. Pero, bueno, y las personas que estábamos ahí, más jóvenes o más mayores, conforme pasaba el tiempo, claro, porque el fenómeno dura desde final de los años 60 hasta 2011, que se dice pronto. Muchísimo. Entonces, yo recuerdo como chaval muy joven que era pequeño y luego conforme iba creciendo que te acostumbrabas, como imagino que los irlandeses en la época del IRA se acostumbraban a que pudiera haber un coche bomba o que no te acercaras nunca a un bulto que estaba desatendido. Pero es como una especie de fatalidad. Uno se acostumbra a que sí puede pasar eso, pero ¿qué vas a hacer? ¿No ir a los sitios, no salir y entrar? Pues bueno, vas y vienes igual y dices, mira qué casualidad que voy a Madrid, no sé a qué se les ocurra poner una bomba justo en el momento que paso yo por ahí. Y alguna vez le tocó a alguno, evidentemente, pero es una especie de fatalidad que se ha vivido en otras épocas y en otros momentos en donde esa amenaza terrorista está mantenida en el tiempo y bueno, pues con una suerte de conformismo fatalista, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Llega un momento que no puedes hacer mucho más. Como has mencionado, hace relativamente nada, hace 14 años, vivimos el cese de actividad armada de ETA. Aragón jugó un rol importante, directa o indirectamente, en este proceso. Cómo se vivió aquí socialmente el fin de la... A ver, no fue el fin de la banda hasta 2018, pero al menos el de la actividad armada. Bueno, yo creo que en 2011 había habido un agotamiento claro de lo que significaba la ETA como opción violenta, porque estaba claro que ya no podía conseguir nada más. Ese proceso de deslegitimación del que he hablado va a ser también muy importante en el País Vasco. ETA jugó con los sectores que sabían incluso cercanos a su pensamiento que no estaban cómodos con las acciones terroristas, que las rechazaban, que pensaban que se estaban perdiendo oportunidades políticas. Va a haber debates dentro de la organización en los años 90 donde bueno, pues se planteaban que esta era una vía errónea y eso va a dar lugar, por ejemplo, a distintas treguas que va a haber. Va a haber treguas en 1998, va a haber treguas también en el 2006, va a haber algunas otras treguas más pequeñas. Eso quiere decir que había debate interior. Si, por ejemplo, vemos algunos datos, pues nos podemos encontrar que en el 2001, por ejemplo, que hay unos resultados electorales ya menguantes de la organización de lo que es Batasuna, y en el 2003 aún bajan todavía más. Cuando pase el tiempo y ETA deje de matar en 2011, en ese periodo que va entre el 2011 y el 2018, en las elecciones vascas de 2012, por ejemplo, pasará de los 7 escaños, luego subió a una 9, pero que había tenido el mundo de Batasuna con distintos nombres, a sacar 21. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que había una parte de gente que estaba en unos postulados ideológicos cercanos a los de Batasuna y al radicalismo abertzale, pero que no comulgaba ya, si alguna vez lo hizo previamente, que una parte sí que lo hizo, pero no comulgaban ya con esa vía. Una vez que desaparecen los muertos, se sienten libres ya de poder votar a esa opción, porque ya no les mancha de sangre como antes les votar a esas organizaciones. Entonces está claro que hay un proceso de deslegitimación en el conjunto de España, por supuesto, pero también en el País Vasco, también en Navarra, y eso hace que ETA y los dirigentes de ETA vean que el único camino es dejar las armas, intentando no abjurar del todo de la labor pasada, porque si no es
es la negación de tantos años de cárcel, de tantas muertes, de tantos sufrimientos. Hay algunos que sí que lo harán y pedirán perdón a las familias de los asesinados de manera individual, pero la organización y todo ese mundo ha tenido un poco precaución de no hacer una especie de discurso de nos equivocamos, lo hicimos mal, fue terrible. En todo caso, algunos han dicho no, eso no debía haber pasado nunca. Eso fue una estrategia fallida. Pero yo creo que hay una deslegitimación. En Aragón específicamente, yo no creo que haya especial comportamiento ni de la clase política ni de la ciudadanía, que en ese sentido, más allá de esa cercanía geográfica y de, bueno, aquí en la Universidad de Zaragoza teníamos estudiantes procedentes de Navarra en los años de la transición, cuando no existía la Universidad Pública de Navarra, y bueno, pues ahí siempre hubo una especial vigilancia, una especial reflexión, ahí había, pero no creo que se pueda decir que en Aragón hubiera una diferencia específica, ¿no?, respecto a lo que era la organización. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española daba por amortizada ETA hacía mucho tiempo. Cuando finalmente estas fuerzas en su propio ámbito llegan a las conclusiones, yo creo, adecuadas, que no hay ninguna idea que se deba defender por la vía violenta, porque si defiendes esa manera violenta de apoyar tus tesis, acaban deteriorándose esas tesis y acaban echándose a perder, ¿no?, a arruinar lo que puedan tener de positivo desde el punto de vista de esas personas. Entonces yo creo que ahora difícilmente a nadie se le ocurriría algo así, ¿no? En un contexto diferente, porque es muy diferente, en Irlanda pasó lo mismo, ¿no? Desde los acuerdos de Viernes Santo, a pesar incluso de algunas medidas tan faltas de tacto y de sentido común como las que estuvieron ligadas al Brexit. Pero bueno, en el caso, desde luego, de ETA, fue un proceso extraordinariamente largo de muchas décadas, y eso quizás es lo más triste de todo, ¿no? Algo que seguramente se podía haber resuelto en unos pocos años, al final del franquismo o en la transición, duró mucho tiempo por esa fijación, por errores también del Estado en ocasiones, a veces con unas actuaciones que estaban fuera de la legalidad, utilizando la guerra sucia o utilizando la tortura, haciendo que los que estaban alimentando la lucha se mantuvieran en la idea de que tenían incluso una cierta superioridad moral, que lo que hacían era responder a una actitud agresiva o una actitud que no tenía ningún problema en utilizar el mismo lenguaje, ¿no?, de las armas, pero de una manera ilegal, como fue pues con los GAL o como había sido el batallón vasco español en los años 80, ¿no? Siempre que el Estado intentó buscar atajos ilegales, se alargó el periodo de vida de ETA. Es como si le insuflas nuevas fuerzas, ¿no? ¿Cuándo se acabó ETA? Cuando el Estado, además de tener unos aparatos de inteligencia muy bien organizados, aceptó estoicamente dar las treguas, por ejemplo, con los gobiernos de Zapatero, con las críticas muy fuertes que tuvo de la derecha, sobre todo, que le afearon el ser demasiado débiles con ETA, pero al tener paciencia y que fuera ETA quien rompiera la tregua, hizo que el Estado de Derecho ganara confianza, ganara prestigio, mientras quien se deterioraba era la posición de ETA, de los sectores más duros de ETA. Además de eso, que cree que quizás el 11S y todo lo que conllevó en el mundo, toda la vigilancia, bueno, lo podemos ver en los aeropuertos, que se ha llevado a partir desde ese momento contra el terrorismo, influyó en que la banda armada terminase. Sí, yo creo que es importante a nivel global. Es decir, cuando una organización que tiene un radio de acción muy determinado y un número de atentados determinados también, les ganan en brutalidad rápidamente, como es el terrorismo islamista, yo creo que cambia completamente. Va a tener mucho interés ETA desde el primer momento en decir que los atentados de Madrid del 11M no eran suyos, va a ser una proclama inmediata. Y desde luego el tema de las Torres Gemelas, igual que los atentados en Londres y luego otros muchos episodios que vendrán después, mostraban la aparición de un actor terrorista que tenía un contexto absolutamente distinto a lo que eran organizaciones como ETA o el IRA que he mencionado, o las Brigadas Rojas en los años 70 o la fracción del Ejército Rojo en
la banda Baader-Meinhof en la República Federal Alemana, también en los años 70, principios de los 80. Entonces, bueno, pues ese contexto va a hacer que realmente sea mucho más difícil mantener la lógica de una acción de este tipo violenta en un contexto en donde surgía una clara asociación entre el fanatismo religioso y ese tipo de atentados indiscriminados. No sé si quizás también a raíz de eso el país contó con más medios o se investigaba más con el fin de acabar con el terrorismo islamista. No sé si se tenían también más medios que permitía también pues estar detrás de los pasos de ETA y por tanto... No, más bien era al revés, porque como había tanta experiencia aquí en la lucha contra ETA y había una lucha contra terrorista que en otros países no la habían desarrollado porque no les hacía falta, bueno, más allá de Gran Bretaña con Londres y el MI6 tenía y su estructura de información tenía sus medios, pero por ejemplo España tenía en ese sentido una buena información, apoyados por la CIA también y apoyados por otros medios de países que ayudaban con labores de inteligencia y de información en lo que sucedía aquí, ¿no? Por ejemplo, las conexiones de armamento, conexiones con el tema de la droga también, y en fin, otra serie de elementos que se escapaban a lo mejor, aunque claro, fundamentalmente era un tema español, ¿no? Y era un tema de la inteligencia. Entonces yo creo que eso sirvió seguramente más para hacer frente a la nueva amenaza islámica, porque ya había policías, ya había medios, ya había un buen entrenamiento, desgraciadamente. En estos casos, bueno, pues las circunstancias a veces te hacen especializarte en cosas que no serían necesarias en otras circunstancias, pero yo creo que eso es lo que permite dar una buena respuesta contraterrorista también a los islámicos. A veces se olvida, pero a los pocos meses de subir Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno, hay un intento de hacer descarrilar un AVE porque ponen unas bombas los islamistas, son detectadas previamente y se desarman. Claro, como no ha sucedido, nadie lo pone en la lista. Y eso es una demostración, además, de que quienes estaban poniendo las bombas no estaban diferenciando si estaba José María Aznar o si estaba Zapatero, porque para el que ponía las bombas seguramente ni los diferenciaban ni se le iba mucho de la cabeza. Le habían dado orden de poner bombas y las ponía. Y a veces nosotros pensamos que el terrorista está pensando cosas muy sofisticadas y no. Con ETA pasaba también lo mismo. Decían, ¿cómo es posible que hayan matado, por ejemplo, a Francisco Tomás y Valiente, que era un hombre con una trayectoria impecable como demócrata, como gran intelectual, pero también como hombre avanzado en muchos aspectos, pues que lo mató ni lo debía conocer ni le sonaba. O sea, o Jiménez Abad, pues no saben ese señor, no sabían si era más avanzado o menos avanzado, con ideas, no, pues me dicen que hay que matarle, pues le pego un tiro, me tiene sin cuidado lo demás. Entonces, ese es el tipo de cosas con el terrorismo que nosotros, sin embargo, siempre intentamos racionalizarlo, buscar el porqué, buscar la razón, qué oscura. No, la razón es que era más fácil matar que a otros. Y es un señor que objetivamente pertenece a tal y lo voy a matar. Ya está. Entonces, bueno, con el terrorismo islámico lo hacía eso, claro, con la gran diferencia respecto a ETA o a estas otras organizaciones de los años 70. Los etarras no querían morir, querían estar en el amanecer de un País Vasco independiente y ser ellos los protagonistas de la historia. Los islámicos estaban esperando esas miluríes que les prometían en el otro mundo, en el más allá, en el paraíso, que les atenderían y les darían todo tipo de goces y de placeres, porque Dios les iba a recompensar adecuadamente al haber matado a tantas personas infieles, ¿no? En una visión medieval de lo que es esa felicidad del más allá, ¿no? del paraíso. Y los de ETA eran demasiado occidentales y demasiado normales para pensar que valía la pena inmolarse por la causa. Entonces intentaban salvar la vida. Ese es uno de los problemas que ha habido con el terrorismo islámico. Si alguien quiere matar a otros pero él salvarse, toma sus medidas. Pero... Si uno lo que quiere es matar a todos los que están y morirse él, es facilísimo atentar y matar a los que quieras. Basta con ir con un cinturón de explosivos en un autobús, en un tranvía, en cualquier sitio, y todos mueren y ya está. Y por eso ha sido siempre muy difícil para el tema del terrorismo islámico, ¿no? Volviendo al terrorismo de ETA, usted ha mencionado antes que desgraciadamente duró demasiado y se acabó deslegitimizando. Duró demasiado, pero ha pasado muy poco tiempo, han pasado 6 años desde que oficialmente acabase la banda terrorista. No sé si será por mi edad, pero tengo la percepción de que todo esto ha pasado, que ha pasado hace mucho más tiempo. ¿Cree que para la sociedad, que la sociedad ha cambiado la percepción
que tiene de esas décadas tan crueles, metiéndonos un poco en el barro. Yo creo que la percepción de crueldad y de sufrimiento innecesario, esa no ha cambiado. Yo creo que precisamente conforme han pasado los años más se ha visto que los atentados que llevó a cabo ETA eran perfectamente inútiles y era un error desde todos los puntos de vista, incluido de quienes persiguen en el futuro una hipotética independencia del País Vasco. Porque lo que hizo fue condenar de alguna manera unas ideas o unirlas a un comportamiento violento que se podía haber defendido de otra manera y yo creo que esa sensación de tiempo perdido, de sobre todo muchísimas muertes de muchas personas, mucho sufrimiento acumulado y muchos riesgos objetivos para la estabilidad política en España, yo creo que eso es una percepción que se tiene. Luego, claro está, como pasa siempre, está la manipulación política de unos y de otros, a favor, en contra, que bueno, yo creo que eso está bastante alejado de la mayoría de la sociedad, que eso es una cosa de los partidos a veces de las asociaciones, en busca de mayor o menor protagonismo. Yo creo que la mayoría desde luego no tienen, pero puede haber alguna personalidad individual y me parece siempre penoso, ¿no? que se intente en esto que tenía que haber un gran consenso. Exacto. Porque realmente se logró la victoria, porque lo que ha sucedido ha sido una victoria con todas las de la ley, porque los partidos se unieron, estaban de acuerdo y porque hubo una acumulación de iniciativas, incluso aunque no se estuviera al 100% con el otro, los conservadores con los socialistas o viceversa, pero que todas de alguna manera deslegitimaron al terrorismo. Y esa es la única vía posible cuando hay una situación de ese tipo, que realmente todo el mundo esté de acuerdo y sean capaces además de resistir el desgaste de los atentados y de las consecuencias que puedan tener, ¿no? En cuanto se utiliza para el mensaje político lo de los otros, pues hay problemas. Ahora algunos pueden tener la tentación, como en realidad ETA ya no existe, en realidad uno puede decir cosas que seguramente antes no se decían. Pero lo que está claro, yo siempre recuerdo cuando había algún atentado, lo que decían las familias con una generosidad extraordinaria: ojalá sea este el último muerto de la organización, y los partidos decían todos, si lo único que pedimos es que no se utilice la violencia. Luego se puede defender cualquier cosa, claro. Se puede defender la independencia, se puede defender, y algunos eso pues lo ponen en duda. En la medida en que se pone en duda, no recuerdan las propias palabras, ¿no?, que se dijeron, de que realmente tú puedes defender lo que te dé la gana dentro de la libertad de expresión, siempre y cuando eso no esté apoyado en una presión violenta, que es lo que sucedía entonces, ¿no? Para nosotros también es muy importante recordar, por eso hemos querido hacer pues este capítulo de nuestro podcast sobre este tema. ¿Usted como profesor cree que en la actualidad se enseña lo suficiente lo que se vivió en el país en estas décadas? Porque quizás en grados más específicos como historia sí se hace, pero a nivel general yo recuerdo que a mí solo me han hablado de ETA 2 párrafos de un tema en segundo de bachiller. Y yo, o sea, nosotros sí que lo hemos vivido, tenemos el recuerdo, pero claro, no quiero pensar qué puede pasar con las próximas generaciones que no han tenido ningún mínimo contacto. ¿Cree que se debería enseñar más? ¿Cree que se debería hablar más de ello para recordar? ¿O que quizás eso tiene un efecto negativo? ¿Qué piensa al respecto? No, hablar nunca tiene un efecto negativo, ni recordarlo, ni poner de manifiesto la historia y la memoria, ¿no?, que son 2 cosas diferentes, pero las 2 necesarias. No, yo creo que realmente se le dedica poco tiempo. Uno, porque hay poco tiempo, incluido en historia, para ver los fenómenos más actuales. En segundo lugar, porque yo creo que hay un fenómeno que siempre nos pasa conforme vamos cumpliendo años, en general, ha pasado siempre, no solamente pasa ahora, que se da por supuesto o por sabido, claro, que la gente conoce las cosas, que las tiene cercanas, y no es así, porque el tiempo pasa muy rápido y yo creo que falta mucha pedagogía. Es verdad que, por ejemplo, en el País Vasco y en Navarra, las instituciones autonómicas tienen programas específicos para los alumnos de bachiller y de la ESO también, o sea, de institutos. Hay bastantes acciones, hay visitas a los museos, ahí hay programas muy activos en ese sentido, eso me consta. Pero es verdad que fuera de esas comunidades, más allá de los recuerdos que se puedan hacer puntuales o alguna iniciativa, que también la hay,
seguramente no se cuenta como debería de contarse, ¿no? Con todo el detenimiento y sobre todo trasladar el sufrimiento de la gente y el error de lo que fue el mantenimiento de esa lucha armada, de esas acciones terroristas durante tantas décadas. O sea, antes me llamó la atención lo que decías de que a los políticos no les daba mucho tiempo a salir en la televisión porque pasaba un día y al día siguiente también. Sí. Esto es algo que a nosotros que no lo sabes porque nadie te lo ha contado. Es un, o sea, eso es lo que yo creo que sí que falta, porque está muy bien que te expliquen el siglo XIX, es muy importante, pero yo creo que saber, por ejemplo, qué pasó con ETA durante esas décadas todavía lo es más, porque todavía te sirve ahora mismo como herramienta para quizás juzgar determinadas cosas que pasan actualmente o en la sociedad o en la política y pues yo creo que hace todavía más falta. Y quizás con lo que estabas diciendo justo antes, yo creo que a veces en la pedagogía los temas más actuales son los que más se da por hecho que sabes y, por ejemplo, pues nosotros ETA cuando todavía dábamos clase, pues algunos años del instituto aún seguía ETA existiendo. Entonces muchas veces los profesores como que daban por hecho que es algo que en casa veías, que consumías, que tus padres te contaban algo, pero igual hay gente a la que no llegó a saber nada de ETA, ni siquiera sabe que durante nosotros éramos pequeños, seguía existiendo ETA. Ellos pensaban que es algo del pasado, del franquismo o algo, y quizás también es por esa falta de tiempo que comentabas y todo eso. Sí, seguramente, más allá de los territorios donde se desenvolvió especialmente ETA, haría falta hacer una política más activa, ¿no? En institutos, en medios públicos, hombre, libros salen muchos, hay exposiciones, hay cosas, pero es verdad que lo consume pues el público interesado, claro. Y seguramente una buena parte de los chavales, aparte que el hábito de la lectura está decayendo y es la imagen de alguna manera la más importante, bueno, pues habrá que hacer más labor en el futuro, ¿no? Sobre todo porque yo creo que la historia no deja de ser un cúmulo de elementos fundamentales para luego poder desarrollar las virtudes cívicas, que es un poco, claro, nosotros los de historia somos así, defendemos ese papel de la historia, pero no simplemente por el hecho de recordar cosas del pasado, sino porque, y yo desde luego soy uno de los convencidos, no podremos ser buenos ciudadanos si no tenemos conciencia cabal de los retos más inmediatos y de cómo marcan a nuestra forma de ser y las cosas que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que esa sigue siendo una de las virtudes de la historia a la hora de poder poner las luces largas hacia el futuro, ¿no? Tienes que tener luces hacia atrás, que eso es lo que te permite en realidad ver más adelante. Justo para mirar hacia el futuro y ya para concluir, desde su perspectiva como historiador, ¿cuáles son las lecciones más importantes que nos deja esta etapa oscura tanto en Aragón como en el país en general para usted? Bueno, que de una guerra civil y de una dictadura nunca salen cosas buenas. Yo siempre he pensado que ETA es producto del franquismo. Alguna vez, cuando yo he dicho estas cosas, me discuten, sí, bueno, pero durante el franquismo hubo poquitos muertos y el grueso enorme se da en la transición. ¿Y qué? Evidentemente es como herencia del trauma de la guerra civil, sobre todo en territorios como el País Vasco, y es por lo que significa el franquismo, por lo que una parte significativa de la población está dispuesta a tomar las armas. Incluso cuando esa situación objetiva de opresión ya no existe, porque hay una democracia consolidada en los años 80, en los años 90, no te digo más allá, hasta 2011 todavía más, miembros de la Unión Europea, en fin, con todas las de la ley, aún hay gente, ya aún hay ideas, ya aún hay inercias muy metidas dentro de la gente, de determinada gente seguramente sectaria, seguramente cerrada, una serie de ideas, todo lo que quieras. Pero yo creo que sin franquismo no hubiera habido ETA. No digo yo que no hubiera habido tensiones de otro tipo, porque antes he comentado organizaciones que en países como Alemania o en Italia existían, o en Irlanda, aunque fijaos las que he mencionado, con pasados fascistas, con otro tipo de problemas como la ocupación británica hasta principios del siglo XX, hasta que tiene su independencia en el 22, o la proclamación inicial formal de la independencia en el 22. Es decir, hay una serie de traumas que duran muchísimo tiempo más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Porque realmente, seguramente el cerebro de las personas es menos plástico de lo que nos imaginamos, ¿no? Y hay una serie de traumas que pasan de padres a hijos y que ayudan a explicar comportamientos que están heredados, ¿no? Entonces, esa sería la primera conclusión.
una historia tan perturbadora como es en el siglo XX la española, con una guerra civil terrible y una dictadura de casi 40 años, no engendra nada bueno. Y una de las cosas malas que engendró fue la lucha de ETA y los atentados de ETA. En segundo lugar, que siempre es necesario la movilización civil y la actuación enérgica por parte del Estado a la hora de denunciar las acciones violentas, que no cabe dejarlo en un segundo plano, por explicable que fuera el pobre gobierno de Adolfo Suárez, que intentaban ahí, entre los atentados de la extrema derecha, la economía con un índice de paro muy alto, los atentados todos los días, que aún no estaba frío un cadáver cuando tenían otro en el telediario ya para anunciar. Esa situación de tensión va a ser muy grande y ellos no podían estar todo el rato de funeral, era una situación que yo entiendo que no se sabía muy bien cómo manejar, pero una de las conclusiones es que siempre hay que manejarla. Y bueno, y en tercer y último lugar, que además de esa movilización, además de esa implicación de todos los sectores, está claro que cualquier tipo de ruptura de la convivencia o de movimiento que busque la ruptura de la convivencia tiene que ser extirpado desde la raíz, porque significa el origen de otra serie de elementos y como parte de esa extirpación es que los poderes del Estado, los poderes policiales, los poderes políticos en todas sus manifestaciones, nunca pueden usar el mismo lenguaje de aquellos que atentan contra ese Estado. Es decir, bueno, es que esto se hace difícil, venga, mandamos un comando, les matamos a 3 o 4 y demostraremos que somos superiores. No, tienes que demostrar que eres superior moralmente, con el lenguaje democrático, con el lenguaje del Estado de Derecho, no cayendo en la misma dinámica que lo que hace es perder la legitimidad quien la utiliza. Bueno, yo antes de cerrar el programa quería hacerte una pregunta, y es que antes has comentado, has dicho directamente la frase de que a nadie se le ocurriría hacer algo así actualmente, y yo quería preguntar, también partiendo un poco para la casa de los jóvenes, ¿tú crees que si algo así se intentara impulsar en este contexto de ahora, aparte de que sería muy difícil, como has comentado, y sería algo que sería impensable para quizás mucha gente de la sociedad, pero como hemos comentado, quizás hay gente que aún queda con pensamientos más radicales, ¿tú crees que los jóvenes, las redes sociales, la sociedad conectada hoy en día jugaría un papel importante en que no se diera algo así? Yo creo que sí, es difícil, como dices tú, imaginar su carácter, ¿no? Pero yo creo que sí, que podría ser. Es verdad que como nos encontramos a tantos haters y tanta frustración a veces, te puedes imaginar que la gente se pone violenta, aunque yo estoy convencido que si la gente odia en las redes es porque luego en su casa es muy amable y con los amigos, ¿no? La gente no es seguramente como aparece en los medios. Entonces yo sí que confío que ahí hubiera una moderación y ahí hubiera un sentido común. Fíjate, yo soy de los que piensa que, por ejemplo, ese terrorismo islámico que hemos encontrado en este siglo ya, pues en Bélgica o en Francia, el atentado contra Bataclan, donde, por ejemplo, te encontrabas que algunos de los que habían puesto las bombas eran musulmanes, pero belgas o franceses, era gente de allí, no era gente seguramente de origen árabe o de origen del Magreb en primera o segunda generación, pero eran gente nacidos allí, que habían ido a institutos de allí, que habían leído Asterix de pequeños, es decir, que tenían una socialización no muy distinta, pero sí que tenían un sentido de la frustración muy profundo, estaban muy radicalizados, e igual que esa gente radicalizada antes se había hecho, por ejemplo, de extrema izquierda, como las Brigadas Rojas en la Italia de los años 70, pues ahora se hacían islamistas. Es decir, porque nosotros incidimos en la ideología y seguramente la ideología es importante, la religión es importante, pero es mucho más importante la personalidad. Siempre va a haber personalidades sádicas, como decíamos antes, siempre va a haber alguien que imaginando un atentado masivo disfrute de la perspectiva, gente enferma, desde nuestro punto de vista se supone que gente más normal, ¿no? Que buscamos más la felicidad del conjunto social que no pero hay gente que tiene también esa atracción del abismo y ahora seguramente lo conduce por esos canales porque son los que se establecen ahora. Ese riesgo siempre va a estar de gente que tenga impulsos destructivos y que salen cuando hay una coyuntura que libera esos impulsos destructivos. En la Guerra Civil Española, no nos vayamos lejos, nuestros abuelos, bisabuelos, gente que era normal, que jamás habría hecho algo, de pronto la guerra le dan un fusil y mata al vecino. Lo vimos en Yugoslavia en los años 90. Eso es algo inquietante
porque debajo de cierta capa estamos así, pero a la vez socialmente se mantiene una cohesión que yo creo que nos protege y nos blinda a todos. También desde las redes sociales, desde las distintas redes sociales, forma parte de esa convivencia, o es una espita para liberar precisamente esas tensiones y que no se caiga pues en esa violencia, ¿no? Radicalización. Sí, en esa radicalización, porque la sacas de otra manera, claro. Y al fin y al cabo es mejor. Como irte a las 3 de la mañana al bar, emborracharte y decir unas estupideces que todo el mundo habrá olvidado en la mañana siguiente, con la diferencia de que ahora quedan. Ese es el problema, sí. En las redes, y lo que has dicho a las 3 de la mañana en un bar no se entera nadie de esto. Te perseguirán cuando te nombren ministro, lo que dijiste a los 17 años, sí. en X. Sí. Bueno, y ya para concluir del todo, yo me quedo sobre todo con ese mensaje que has dicho antes de que al final estas cosas son de que la actuación civil es muy importante, que todos nos tenemos que mover, ya no solo los civiles, también alturas políticas, de que tiene que haber consensos políticos, de que estas cosas tan terribles debe haber una lucha constante y continua y de todos, porque es la única forma de, al final, de poder pararle los pies a estas herramientas que utilizan algunos sectores y utilizaban, y en algunos casos siguen utilizando, pues de violencia. Y bueno, agradecerte enormemente de nuevo el haber acompañado hoy y ayudarnos a comprender un poco mejor esta parte de nuestra historia tan reciente. Y ahora ya solo nos queda escuchar a nuestros seguidores. Quizás erais demasiado jóvenes y no sabíais nada de esto. ¿Lo vivisteis? ¿No lo vivisteis? ¿Creéis que se debería estudiar más? ¿Creéis que se debería hablar de ello para no olvidarlo? Pues todo nos lo pueden contar, tanto por los comentarios de YouTube como Twitter. Por donde quieran pueden contarnos todo lo que quieran. Os dejamos en pantalla más tarde, como siempre, en las redes sociales, y pronto volveremos con más vale mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.